Muy buenas tardes con todos, amigos y colegas de Latinoamérica y el Caribe. El día de hoy es para nosotros un gusto estar con ustedes compartiendo un nuevo webinar del manejo y del grupo del entrenamiento de vía aérea en Latinoamérica. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y de mucha actualidad, que es el manejo de la ultrasonografía en la vía aérea y la utilidad que tiene en este campo, específicamente tomando en cuenta todo el advenimiento del focus y de la ecografía a nivel mundial. Para mí es un gusto el día de hoy estar con ustedes moderando este webinar y pues voy a presentar a cada uno de los integrantes y de los invitados. En primer lugar me presento, mi nombre es Pablo Santillán, soy anestesiólogo ecuatoriano, coordinador del grupo de vía aérea Capítulo Ecuador. Es un honor para mí compartir con ustedes y presentar también a la doctora Lorena Guacalés. La doctora Guacalés es médico general graduada por la Universidad Central del Ecuador, especialista en anestesiología por la misma universidad. Tiene un diplomado de anestesia regional por la Universidad de Nueva León en Monterrey y actualmente está cursando el diplomado de ultrasonografía en el paciente crítico y perioperatoria por la Universidad del Valle de Colombia. También es un gusto para mí el día de hoy presentar a un gran amigo y un experto en el manejo de ecografía en vía aérea, el doctor Juan Carlos Núñez, anestesiólogo graduado en la Universidad Central de Venezuela. Juan Carlos es anestesiólogo cardiovascular y es presidente del capítulo de manejo de investigación de la vía aérea de la Sociedad Venezolana de Anestesiología. Docente del posgrado de anestesiología del Hospital Miguel Pérez Carreño en Caracas. Es un gusto estar con nosotros, pues les reitero nuestro inmenso placer de estar con ustedes compartiendo el día de hoy este webinar y pues vamos a hablar un poco sobre el manejo de la ultrasonografía y voy a hacer una breve introducción tomando en cuenta este concepto focus, el concepto focus que habla de que el médico anestesiólogo al ser un médico perioperatorio y al tener que salir fuera de nuestras áreas de quirófano, pues ir a la cabecera del paciente, hacer ciertas valoraciones en las cuales nosotros o de las cuales nosotros nos podemos valer para confirmar un diagnóstico y cambiar incluso ciertos tratamientos o procedimientos que vamos a realizar en nuestros pacientes. De hecho, en la actualidad, esta tendencia del point of care ultrasound habla de que sería la ultrasonografía el quinto pilar diagnóstico sumado a los anteriores que ya conocemos a lo largo de nuestra formación y nuestra preparación. Y dentro de esto, es importante hacernos la pregunta de si definitivamente el ultrasonido en vía aérea sirve, no sirve, qué ventajas tiene, qué limitaciones tiene para que nosotros podamos utilizar esta herramienta en cada uno de nuestros pacientes y valorar a nuestros pacientes de una manera individualizada, hacer lo que se conoce en la actualidad como medicina de precisión. Y pues definitivamente la portabilidad, la sensibilidad y los buenos valores predictivos que tiene en la actualidad el ultrasonido nos permite a nosotros que al ser una herramienta portable, fácil de usar, pueda ser llevada a la cabecera del paciente y obviamente pueda ser repetida muchas veces y algo que es fundamental es prácticamente su no irradiación y su no invasividad. Eso ha determinado a lo largo del tiempo que el ultrasonido sea parte del diagnóstico y del manejo de muchas terapéuticas y específicamente en anestesia. Y dentro de esto, los puntos muy rápidamente, los puntos básicos del manejo de la ultrasonografía en la vía aérea antes de entrar en la conversación con nuestros ponentes del día de hoy, es que la paciente debe estar en una posición que generalmente es una posición de olfateo. Y esta posición de olfateo más la posición neutra en muchas valoraciones, como vamos a ver a lo largo de estos 45, 50 minutos en el conversatorio de la vía aérea, determina que nosotros en una posición de olfateo utilicemos las ventanas para valoración secuencial o una valoración ordenada, escalonada de las diferentes estructuras que podemos valorar en la vía aérea y obviamente basados específicamente en el uso de un transductor de alta frecuencia, tomando en cuenta, y si recordamos un poco, los transductores de alta frecuencia, al ser de alta frecuencia y al emitir más frecuencias mucho más rápidas, pues obviamente nos permiten insonar y determinar mejor las estructuras mucho más superficiales. Y es por eso que la técnica habla de utilizar
el transductor sectorial en el caso de pacientes adultos o el transductor palo de golf en el caso de pacientes pediátricos, con una profundidad de aproximadamente entre 3 a 5 centímetros, dependiendo de la guía que lean, y pues obviamente esto nos permite hacer una valoración ya sea longitudinal o transversal de la vía aérea, lo que nos va a permitir determinar las diferentes estructuras que vamos a hablar a lo largo de esta charla. Y este artículo que salió en el año 2018 del doctor Bramwell habla de lo que al inicio habíamos conversado. Realmente es la ecografía el quinto pilar de examinación física en la cabecera del paciente y es el pilar que nos faltaba, sumado a la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, para tener un manejo mucho más específico de nuestros pacientes y obviamente tener un mejor manejo y específicamente en la vía aérea. Es por eso que pues les invito en este momento, Juan Carlos, Lorena, si prenden pues sus micrófonos. Y me gustaría pues obviamente empezar con las mujeres, si me permites, mi querido Juanca. Y Lore, te quería preguntar, ¿y tú crees que basándose en estos estudios o en esta publicación del doctor Bramwell, tú crees que se debería considerar en la actualidad la valoración de la ultrasonografía de vía aérea desde los inicios de la formación médica, tomando en cuenta que siempre hemos estado pues basándonos en los 4 pilares? ¿Tú crees que este quinto pilar y específicamente la ultrasonografía en los diferentes puntos podría ser o debería ser tomado en cuenta ya en los inicios de la formación médica? No sé qué opinas. Buenas noches, doctor Juan Carlos. Claro, efectivamente, uno de los pilares que se debería tomar en cuenta es que con el creciendo progresivamente dentro del campo de la medicina, no solamente para la anestesia. En sí se lo considera como uno de los 5 pilares en el examen físico del paciente, razón por la cual el médico en formación, el médico desde los primeros años que está teniendo su educación como tal, debería familiarizarse con el uso del ultrasonido. Con respecto al manejo de la vía aérea o el ultrasonido en el manejo de la vía aérea, cabe mencionar que una de las destrezas que todo médico debería saber o que todo médico en proceso de formación debería aprender es un adecuado manejo de la vía aérea ante cualquier emergencia que pueda suscitar dentro de las áreas o dentro de los hospitales. Me parece que Sí, tenemos un poquito de problemas de conexión, Juanca. Entonces, me gustaría seguir contigo un poco. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Estás de acuerdo que el ultrasonido debe ser el quinto pilar del diagnóstico o del examen del paciente en la actualidad? ¿Qué opinas? sí, totalmente de acuerdo, Pablo, y amigos que nos escuchan actualmente. Este quinto pilar vino justamente no para desplazar a los otros pilares, sino justamente para complementar. Tú tienes una evaluación basada en lo clásico y ahora al añadirle la imagen, eso hace un complemento y se refuerza la inquietud que tuviste en una posibilidad de un diagnóstico. Todo en medicina, lo que se ve es mucho mejor que lo que no se ve, por supuesto. Eso te afina el diagnóstico y te afina, por supuesto, las posibilidades de manejo al momento de alguna situación crítica, por ejemplo. Entonces, lo que viene siendo la ecografía año tras año y cada vez más en el campo de la anestesiología y de unos años para acá en la parte del manejo de la vía aérea es algo que es fundamental, porque no solamente el momento de evaluar a este paciente en el examen físico y complementarlo, sino todos los aspectos que nos va a dar, que tú estás hablando anteriormente, desde la predicción de el paciente si va a ser una intubación, un manejo de una vía aérea difícil, desde qué vamos a hacer, por ejemplo, evaluar unas cuerdas vocales antes del manejo de la vía aérea, por ejemplo, en cirugía de tiroides. Fíjate que por lo menos terminaba una cirugía de tiroides y antes lo que hacían era que te pedía el cirujano, hazme una laringoscopia para ver si las cuerdas vocales están indemnes, si el nervio quedó bien. Pero tú básicamente en recuperación, lo haces en preanestesia, pero lo haces en recuperación, un eco de las cuerdas vocales y ves que están indemnes, que hay un movimiento lateral, ¿no? Movimiento. Y tantas cosas que nos van a dar la evaluación mismo de la membrana, crico, para hacer un abordaje
de la vía aérea quirúrgica, pero guiada por ultrasonido, igualito que que la tracostomía. Y después te vas yendo mucho más abajo, evalúas inclusive el tamaño apropiado del tubo endotraqueal que puedes usar en niños, que puedes usar en adultos, inclusive el tubo doble luz, y sigue bajando hasta ya utilizarlo en la vía aérea inferior, en pulmón, para ver si el paciente está intubado, si no está intubado, si lo está ventilado, si hay algún tipo de complicaciones pulmonares en el postoperatorio. De verdad que el ultrasonido, como dice un cliché, llegó para quedarse y en vía aérea es sumamente importante. Yo lo destaco mucho en anestesia, perdón, que la vía aérea es al principio y al final. Entonces, en la anestesia todo comienza y todo termina con un buen y correcto manejo de la vía aérea. El incorrecto manejo o la incorrecta predicción es lo que trae entonces esas situaciones críticas que llevan al paciente a una complicación que puede, por supuesto, producir en extremos lo que es la muerte. Y todo lo que es preferible es la prevención, y en eso el ultrasonido nos ha ayudado bastante en esto. Perfecto, mi querido Juanca. Quiero recordarles a todos los colegas que están conectados en este momento que todas sus preguntas pueden dejarlas por medio del chat y a lo largo de la charla pues vamos a ir resolviéndolas con el objetivo de hacer un poco más dinámico este webinar y pues obviamente tener la participación de ustedes también tomando en cuenta lo que dice Juanca. Pues desde hace unos años acá, pues la ultrasonografía está siendo parte fundamental del manejo de, pues obviamente la vía aérea, y a las más de 60 personas que están ya conectadas con nosotros en este momento, pues les invitamos a hacer todas sus preguntas y todas sus curiosidades para que podamos tener un conversatorio bastante interactivo. Dentro de esto, pues habíamos hablado, Lore, el manejo de esta técnica. Intenta otra vez, Pablo. Perdón, Doc, no le escuché la pregunta, Ahora, no sé si fue falla del micrófono. ¿Me escuchan ahí a mí? ahora sí, Sí, perfecto. perfecto. Entonces, Lore, lo que te preguntaba un poco es que todas las herramientas, todas las técnicas que nosotros utilizamos tienen sus ventajas y sus desventajas. Y dentro de esto, ¿cuáles crees tú que serían las limitaciones que tiene la ultrasonografía y por las cuales no nos permitiría difundir el manejo de esta técnica a nivel de la vía aérea? ¿Qué limitaciones crees tú que tiene esta herramienta para el manejo de la vía aérea? Bueno, antes que nada me quiero disculpar, estoy con la conexión un poco inestable por lo que estoy en mi trabajo en este momento. Con respecto a las limitaciones que puedo encontrar en el uso del eco en la vía aérea, más que nada es la limitada formación que puede existir en algunos profesionales. Y no precisamente se va a destacar por la voluntad de ellos, sino por los conocimientos que se han ido adquiriendo. Esta limitación es prevenible, es evitable, que quiere decir que con constante capacitación simplemente se la puede resolver. Otro de los problemas que podemos tener también es que no disponemos de un equipo de ultrasonografía en todos los hospitales en donde estamos. Y eso a la vez limita la destreza que se puede realizar. Cabe mencionar que el manejo o el ultrasonido para vía aérea requiere una curva que no es tan amplia, de 15 a 25 pacientes aproximadamente, con un entrenamiento de 8 horas o de 8.5 horas, con un requerimiento teórico de 2.5 horas. Entonces tenemos limitación tanto de logística dentro de las unidades hospitalarias como también de la destreza que se puede desarrollar dentro del personal que lo vaya a efectuar. Por otra parte, los médicos que están en formación, los médicos que nos estamos cada vez capacitando, los médicos que ya tienen experiencia, hacen que el eco se vuelva de cierta manera operador dependiente, lo que quiere decir que a más prácticas podremos mejorar o destacar en el uso de la ultrasonografía en vía aérea. Perfecto, súper importante la falta de pues, todos estos dispositivos en los hospitales
específicamente en los hospitales en los cuales nos desarrollamos en baja y mediana, con bajo y mediano recurso, ¿no? Juanca, ¿qué opinas tú sobre esto? No sé qué tan difundido o qué tanto tengan ustedes en Venezuela los diferentes dispositivos para el manejo de la vía aérea. ¿Qué tanto disponen en tus hospitales o qué tan fácil es y qué tan complejo o qué tan caro es cada uno de estos dispositivos en tu país? Sí, mira, las limitaciones o dentro de las limitaciones justamente del uso del ultrasonido, como decía Lorena, es el costo. El costo y a veces es el susto o el temor del nuevo participante en esta técnica que piensa, como decimos aquí, que se lo va a comer el coco, que va a llegar una situación en la cual no va a poder manejar el dispositivo y en lo cual lo que va a hacer es perder el tiempo. Y también porque la imagen, una imagen en blanco y negro, una imagen que no es tridimensional, y eso asusta y frena un poco. Entonces el costo y la probabilidad de fracaso o pensar que lo que va es a fracasar. Pero fíjate que Lorena justamente dijo, la curva de aprendizaje es corta, no es muy amplia. Lo que interesa es dedicación y ponerse a hacer estudios con pacientes sanos, con un experto al lado, inmediatamente esa curva se agarra. Pero definitivamente unas limitaciones es el costo. Aquí en Venezuela, por ejemplo, hay de diferentes costos. Pues puedes conseguir equipos muy costosos, pero cada vez más está el equipo este de bolsillo, el tamaño individual, que ya cada vez viene más con los dos transductores, que no necesitas tener dos pequeños en cada uno en un bolsillo de la bata, y eso ha ayudado que se expanda un poco más. Y bueno, y también fíjate, a raíz del COVID, creo que lo único bueno que tuvo el COVID fue que popularizó la técnica. La gente se empezó a interesar más por utilizar el eco porque es lo que te permite estar más alejado del paciente y lo evalúas y te da tantos aspectos clínicos y detalles, muchos muy precisos para cambiar tu práctica clínica o para mantener la práctica clínica, porque eso es otra cosa, ¿no? Tú evalúas al paciente y, por ejemplo, tú lo haces con tus predictores de vía aérea y ves que de repente no todos los predictores tienen la misma sensibilidad y la misma especificidad a los que estamos acostumbrados y siempre al final lo ideal es combinar. Entonces, cuando uno combina los diferentes tipos de predictores y ahorita con el ultrasonido, te ayuda a que el manejo sea mucho mejor y que la capacidad diagnóstica sea mejor y al final es para el paciente, ¿no? Y tomando en cuenta esto, Juanca, tomando en cuenta que tiene mucha aplicabilidad, que cada vez es mucho más fácil conseguir los dispositivos, son mucho más portátiles, son mucho más baratos, ya no necesitas pues, un costo exagerado para el manejo de ecógrafos de última tecnología. ¿Tú crees que el ultrasonido en la actualidad es el gol estándar para el manejo de la evaluación de la vía aérea y por lo tanto crees que ya no hay marcha atrás sobre estas nuevas técnicas que nosotros intentamos introducir y manejar en multidisciplinariamente y multimodalmente a la vía aérea? ¿Crees que es el gol estándar o que se convertirá en el gol estándar tomando en cuenta pues cada vez la mayor facilidad que tenemos para el uso de esta tecnología? Bueno, fíjate, justamente el gold standard yo creo que va a ser el gold standard en algún momento. ¿Por qué? Hay muchos trabajos. Uno salió ahorita hace poco en la revista El Journal de Cardiovascular, de Anestesia Cardiovascular, que es de un colega colombiano que creo que está en Boston, el doctor Benavides, una revisión muy interesante en la cual justamente se vio que por más importante y más puntual que nos está dando la valoración con el ultrasonido de la vía aérea, los trabajos no se centran de manera igual o no están planificados metodológicamente igual. Y eso, aunque te da la visión personalmente de que sí te va a dar una predicción adecuada y lo concluye el trabajo así, las diferentes medidas sí lo dan, no se puede catalogar todavía como el santo grial, el gold standard, la piedra de oro que estamos buscando o el saco de oro después del arco iris, porque al final siempre vas a tener que retroceder un poco y combinar, hacer tu evaluación física, tu ultrasonido y entonces evidenciar en lo que consigues la endoscopia directa cómo se ve la vía aérea en este caso. Porque al final, como habíamos hablado en estos días acerca del concepto de vía aérea difícil, ¿no?
Ahorita también es algo muy abstracto, no era como antes la misma frase que nos decían, tanto intentos de intubación, no, sino al final es qué tengo, con qué lo puedo manejar al paciente, con qué cuento yo en mi trabajo. Entonces eso va a ser, o sea, mi vía aérea difícil no es la misma aérea difícil de otra persona, porque al final es qué tienes tú, qué tengo yo, cómo lo preparo, cómo lo manejo. Al final, repito, combinamos y eso, el éxito va a ser mucho mayor. Pero sí estoy completamente yo de acuerdo contigo que va a ser el gold standard en algún momento. Bueno, recordarles a los más de 90 conectados a nivel de Latinoamérica y el Caribe que nos dejen sus preguntas por el chat para nosotros al final de esta discusión que está bastante amena, pues hacerla a nuestros invitados del día de hoy que tienen mucha experiencia en el manejo de ultrasonografía, en el manejo de la vía aérea. Ya hace algunos años, pues Juan Carlos y Lorena vienen haciendo mucho este tipo de técnicas para corroborar diagnósticos o ser parte del manejo multimodal de la valoración de la vía aérea. Y yo creo que es importantísimo aquí hablar un poco de la valoración dinámica que nosotros debemos y podemos hacer con este tipo de tecnología y en ciertos grupos especiales. Por ejemplo, en la paciente obstétrica, que es una de las pacientes donde yo más pues puedo un poco comentar y donde más mi campo de trabajo, pues obviamente esta valoración dinámica que nosotros hacemos por medio de la ultrasonografía, pues nos permite tener un poco más de evidencia y tener un poco más de certeza de cómo manejarla y qué poder hacer, ¿no? Y dentro de esto, mi Juanca, ¿crees de verdad que se puede prevenir una vía aérea difícil con el ultrasonido? Tomando en cuenta varias situaciones, lo que tú dices del cambio ahora de una vía aérea difícil predicha anatómicamente, la vía aérea fisiológicamente difícil, que cada vez suena mucho más y que definitivamente es parte del manejo que nosotros debemos conocer. ¿Tú crees que, pues, en la actualidad el ultrasonido nos permite prevenir una vía aérea difícil? Sí, definitivamente. Hay 3 mediciones. Al principio comenzaron dando muchas, pero 3 mediciones que han sido las que al final con los estudios, justamente publicados en este último estudio que estamos hablando ahorita, te predicen si el paciente va a hacer una laringoscopia difícil y en un porcentaje con sensibilidades que pueden rondar del 74 al 80% o más en algunos casos, ¿no? Son mediciones de estructuras, se coloca en transductores, por ejemplo, hay una que es la distancia piel-epiglotis o la distancia piel-hioides, se mide con el traductor lineal, como dijiste anteriormente, o con el convex, donde hacemos la distancia iomentoniana con el paciente en posición neutra, posición después con la cabeza extendida. Eso se hace una relación y también hay varios trabajos publicados donde la sensibilidad es importante. Por ejemplo, puedes tener la distancia piel-epiglotis. Al medirla, después al final podemos ver un video acerca de eso, donde vemos que eso tiene un valor, que el punto de corte aproximadamente es de 2.54 centímetros. Y te pones a ver y tiene lógica, pues si estamos viendo el tejido que hay de la epiglotis a la piel, mientras más tejido hay, por supuesto, la laringoscopia, al introducirla, nos va a costar más ver una glotis de manera fácil. Entonces, eso al final lo que hace es que lo estás viendo antes de que ocurra la laringoscopia y eso te da una alerta para prepararte y tener a mano los dispositivos si no los tenías a mano. Por ejemplo, tener tu bujía a mano, tener un videolaringoscopio a mano, en caso de... Pero sí, definitivamente con esto se han predicho en muchos casos que la vía aérea va a ser difícil o el manejo va a estar complicado en estos casos. Bueno, tenemos ya casi 100 conectados en las plataformas y pues obviamente ya están comenzando a llegar un poco nuestras preguntas para ustedes dos. Y Lore, dentro de esto, algo que está relacionado un poco con una de las preguntas que nos hacen uno de las personas que está conectada, es si la valoración de la vía aérea en emergencia es útil. ¿Qué opinas? ¿Tú crees que la debemos hacer previo a los procedimientos y a las inducciones que nosotros realizamos en nuestros pacientes, valorar previamente y dinámicamente a nuestros pacientes, o crees que debemos o podemos aplicar este tipo de técnicas en la actualidad en vías aéreas de emergencia? ¿Crees que es útil? ¿Crees que no es útil? ¿Qué opinas? La mayoría en sí de los procedimientos o de las que se han realizado o que en los cuales ha tenido relación el
la ultrasonografía en la vía aérea han sido electivos. Cabe mencionar que cuando hay casos de emergencia, a menos de que la emergencia sea inminente, dice que sería el único momento en que se podría tal vez relegar la vía aérea. Sin embargo, esto todavía sigue en estudios, porque aunado a esto tenemos casos emergentes en los cuales el ultrasonido nos ayuda de manera eficaz. Por ejemplo, cuando estamos ante una parada cardíaca para verificar si intubamos correctamente al paciente. ¿Por qué? Porque en ese momento el gold estándar, que es la capnografía, no va a estar presente. Pero sí vamos a obtener un movimiento, un sliding pulmonar, verificando que se intubó adecuadamente al paciente. Los estudios sobre las emergencias para vía aérea todavía están en desarrollo. Solamente se considera que sí se podría tener una salvaguarda para la ubicación o la precisión de la membrana cricotiroidea, que en muchos de los casos, cuando tenemos un paciente que no podemos intubar ni ventilar, nos ayudaría y nos salvaría prácticamente a nosotros, no solamente a nosotros, sino también al paciente de que tengamos una vía no intubada. Quiero compartir con ustedes lo que Juanca estaba hablando hace un momento. Y dentro de eso, si ven mi pantalla, Juanca, ¿me retroalimentas, porfa? ¿Sí se ve claro? ¿Sí está pasando? Sí, se ve. Sí, se ve. perfecto. Entonces, esta es una de las valoraciones que Juanca hablaba hace un momento, la distancia iomentoidea o mentón-ioides, que es una de las valoraciones que estamos realizando. Como ustedes pueden ver, utilizamos un transductor convexo, un transductor de baja frecuencia en este caso, porque nos permite ver un poco más las estructuras profundas. Y para fines un poco didácticos, lo que hemos hecho es dividir a la vía aérea en vía aérea supraioidea e infraioidea. Y dentro de todo lo que es supraioideo, que es lo que más evidencia tiene en la actualidad en vía aérea, nosotros hablamos de varias mediciones que nos permiten determinar o correlacionar con una laringoscopía de clasificación Corman y Lahan por encima de 3. Una de estas, por ejemplo, es obviamente la valoración del ioides mentón en posición neutra, la cual pues la mayoría de guías habla de un valor de aproximadamente 4 centímetros. Utilizamos un transductor de baja frecuencia, un transductor convexo en sentido longitudinal, con la señal del transductor mirando siempre hacia cefálico, y hacemos una valoración de la distancia del hueso ioides al mentón. Esta es la lengua, y cuando nosotros le pedimos al paciente que haga una hiperextensión, ¿sí? Es decir, una maniobra de olfateo, esta distancia puede ir hasta 5.50. Sin embargo, como nos decía Juan hace un momento, una de las valoraciones que mayor predicción tiene en la actualidad es esta, la valoración de la distancia de la piel al epiglotis, con un corte que va desde 2.5 hasta 2.8, dependiendo de la guía que ustedes lean. Y de hecho, uno de los estudios interesantes que el grupo de la Sociedad Americana de Anestesia nos habló es este de acá, Juanca, no sé si estás de acuerdo tú de esto. Ahora es sí. Una Perfecto. revisión sistemática y un metaanálisis que hizo el grupo del doctor Stefano Falsetta, que el estudio fue específicamente determinado en los pacientes en los cuales, o en todos los pacientes en los cuales posterior a la cirugía tuvieron algún grado de dificultad en la laringoscopía, y específicamente estos pacientes tuvieron todos laringoscopía por encima de un Corman-Lahan de 3A, 3B o 4. Esto hizo que posterior al despertar a los pacientes, nosotros, o bueno, el grupo del doctor Falsetta, haga una ultrasonografía y determinó como corte que todos los pacientes que tenían una distancia de la piel a la epiglotis, que es esta estructura como almohadita, ligeramente hipoecogénica, y cuando está mayor de 2.8 centímetros, mientras más centímetros tenga, 3, 4, pues obviamente va a tener un mayor grado de dificultad de intubación, y esto va a permitir pues que nosotros tengamos una valoración dinámica de la vía aérea pre-inducción de pues obviamente la anestesia, para tomar en cuenta este tipo de técnicas, tomando en cuenta que ahora se habla mucho, mi querido Juanca, de la optimización de la vía aérea previo a la inducción y previo a que nosotros hagamos una pues laringoscopía y una intubación. Y dentro de esto también, y hablando de intubación y extubación, mi Lore, ¿tú crees que se puede considerar el ultrasonido como una estrategia para una extubación segura? ¿Qué opinas sobre esto?
¿crees que entra dentro del algoritmo de manejo de vía aérea y dentro del algoritmo de la extubación el uso de la ultrasonografía? ¿Cómo está, Doc? Sí, efectivamente. Actualmente se está valorando tanto el engrosamiento del diafragma como cómo es el espaciamiento diafragmático para la valoración de la extubación en un paciente que se encuentre bajo ventilación mecánica. Afortunadamente, como lo comentó en algún momento el doctor Núñez, efectivamente nosotros tenemos que contar con el transductor tanto lineal como el transductor convexo. El transductor lineal que nos ayudará midiendo el engrosamiento, mientras que el convexo que nos ayudará midiendo en cambio el desplazamiento que podemos tener del diafragma. Para esto tenemos igualmente fórmulas en las cuales nos van a determinar que van a hacer una relación entre la expiración máxima, la inspiración máxima, la relación que existe entre estas. Si existe una relación de 50% o mayor al 20%, es adecuado el paciente para poder ser extubado. De esa misma manera, en el desplazamiento nosotros tenemos que tomar medidas anteriores y laterales que van a relacionar al movimiento que va a tener el hígado y también el vaso con respecto a la expiración. Esto va a ser alrededor en la localización de ambas estructuras anatómicas. Y también determinando cuál es haciendo una velocidad, una línea de tiempo-distancia en los pacientes en los que que vayamos nosotros a extubar, siempre y cuando se cumpla con los criterios tanto del como es de más del 20% y en el caso de 2.16 en el caso del desplazamiento, estamos hablando de un paciente que posiblemente pueda ser extubado. Sin embargo, la bibliografía también menciona que nosotros, como en el caso de anestesia, podemos realizar bloqueos a nivel interescalénico, donde podemos tocar el nervio frénico. Y si nosotros, lo ideal que tendríamos que hacer es valorar al paciente primero antes del procedimiento quirúrgico y luego ver cómo está la excursión diafragmática y el engrosamiento, tanto antes y después del procedimiento, porque si yo tengo que mi paciente que fue sometido a anestesia general le hice un bloqueo interescalénico y tenía un engrosamiento de más del 50% del diafragma y en el momento en que le voy a extubar tiene 25%, estoy notando un descenso considerable del engrosamiento del diafragma, por lo cual pudo haber estado tocado ese diafragma. Entonces, esto también se sujeta a la clínica. Cabe mencionar que no solamente son medidas ultrasonográficas, ¿no? También son medidas clínicas, pero estas dos medidas nos ayudan, se han relacionado con una exitosa extubación en los pacientes. Perfecto, entonces definitivamente la ultrasonografía, no solo de la vía aérea, sino también la ultrasonografía a nivel del weaning, el manejo del weaning y el destete de la extubación, más en pacientes en terapia intensiva y críticamente enfermos, en los cuales nosotros podemos y debemos valorar este weaning para determinar si es que es un weaning exitoso, si es un weaning dificultoso, o si es un weaning obviamente que no nos permita extubar a los pacientes, pues es importante. Voy a compartirles un poquito sobre esto. Lore nos estaba hablando y Juanca me retroalimenta si es que se ve mi diapositiva, si se ve bien. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, hablar un poco de la expulsión diafragmática es fundamental, tomando en cuenta que nosotros podemos hacer una medición no solo de la expulsión de sino también del engrosamiento diafragmático. El grosor. Dentro de esto, vamos a utilizar transductores de baja frecuencia, como el transductor convexo de 2 a 5 MHz, para la excursión diafragmática, y para el manejo del engrosamiento diafragmático, pues un transductor de alta frecuencia de 7 a 12 MHz. El objetivo es que nosotros busquemos este desplazamiento en modo M de esta estructura hiperecogénica que es el diafragma y determinemos cuánto se eleva a nivel de una medición en modo M, o que hagamos una valoración del grosor diafragmático, cuánto es el diámetro máximo y el diámetro mínimo que tiene este músculo que nosotros podemos ver ahí, y que es uno de los músculos que más se afecta conforme pase el tiempo y específicamente conforme el paciente tenga mayor tiempo intubado y en una ventilación mecánica. Entonces, la valoración tanto de la excursión del diafragma
y la valoración específicamente en la zona de aposición, donde nosotros podemos hacer a nuestro paciente, como pueden ustedes ver, en la zona de aposición a nivel del diafragma, utilizamos un transductor, en este caso sectorial, y hacemos la valoración de cuánto esta estructura hiperecogénica, que es el diafragma, se eleva y cuánto desciende en cada uno de las valoraciones que nosotros hagamos para determinar que cuando esta estructura asciende de esta manera, como pueden ver en la diapositiva, ¿sí? Asciende y nos va dibujando en un modo M cuánto asciende esta estructura, pues nos permite a nosotros saber que el paciente puede ser extubado. Y miren que los valores, como nos dijo Lore, cuando nosotros o cuando el paciente tiene una respiración tranquila y esta montañita, que es la elevación del diafragma de esta estructura hiperecogénica en modo M, sube más de 2 centímetros, determina que nosotros tenemos un weaning adecuado y que se puede extubar a nuestro paciente. Y obviamente en respiración forzada puede subir hasta 7 centímetros y en maniobras de respiraciones rápidas puede subir hasta 3 centímetros. Sin embargo, una de las valoraciones importantes que nosotros debemos hacer es cuando esta estructura, en vez de elevarse, pues tiene una inversión de la onda o una inversión de, pues obviamente la excursión, pues un movimiento craneal, es decir, que va hacia el sitio donde nosotros estamos insonando, pues nos permite en este caso que nosotros no tenemos un winning positivo y que pues obviamente no podríamos al paciente extubar y destetarlo de la extubación. Es fundamental esto en el manejo multimodal y multidisciplinario de, pues de los pacientes y específicamente en los pacientes críticamente enfermos y en los pacientes en los cuales hemos tenido algún grado de dificultad, no solo para ventilarlo, para oxigenarlo, para intubarlo, sino también que vemos dentro de nuestro manejo que va a ser muy difícil extubarlo o vamos a tener algún problema en la extubación. Vamos a ver un poco las preguntas, mi querido Juanca, de las ya más de 100 conectados que tenemos. Y bueno, esta creo que ya la respondimos, que si es que es un método de primera para resolver emergencia en vía aérea. Bueno, creo que ya Lore habló un poco de esto. Me dice, pues nos escriben desde Costa Rica y nos dicen si nos gustaría conocer la opinión de la ultrasonografía en escenarios no intubables, no oxigenables. ¿Qué opinas tú, mi querido Juan? ¿Crees que puede ser utilizado en estos tipos de escenarios? Claro, en el escenario como tal, o sea, prevenirlo sí, evaluarlo sí, y al momento ¿qué pasa? En una situación no ventilable, no intubable, es una urgencia, es algo muy rápido, y en ese momento, claro, el ultrasonido como tal ya debió haber sido utilizado para mi manera de ver, por ejemplo, para identificar la membrana en anestesia. Por ejemplo, un paciente, usted piensa que el paciente va a hacer una vía aérea difícil, le mide los proyectores y piensa, le da que tiene valores para tener una vía aérea difícil. Entonces, usted va con el ultrasonido, el lineal lo pone en el cuello y le marca la membrana cricotiroidea. No solamente palpable, porque la palpación ya hemos visto por varios trabajos que no es tan precisa, sobre todo si el paciente es obeso, tiene el cuello grueso o tiene algún tipo de tumoración o deformidad anatómica. El ultrasonido sí lo puede identificar la membrana como tal. Entonces, el papel en una situación de no intubación, no ventilación, sería ese, a mi entender, porque de resto, la técnica adecuada o el que debe manejar cualquier tipo de anestesiólogo es la más sencilla, que es la cricotirotomía, con utilizar un bisturí, una bujía y un tubo endotraqueal 6.5. La tracostomía, a mi manera de ver, el NAP4 no es la más adecuada para los anestesiólogos. Ese sería el papel en cuanto a la prevención de una situación de no ventilación, no intubación. Prevenirla y ya tener marcada la membrana. Nos hacen una pregunta súper interesante desde Perú. Bienvenidos a todos nuestros colegas peruanos a este webinar del Grupo de Entrenamiento de Vía Aérea Latinoamérica. Juanca, no sé qué opinas tú. ¿Qué técnicas nos recomiendas para identificar la membrana cricotiroidea? Y esto es fundamental porque hay un estudio súper interesante del grupo del doctor Lefford que habla sobre la diferencia que existe o más bien la predicción o mala predicción que tenemos los anestesiólogos tomando en cuenta la palpación versus la ultrasonografía. Definitivamente el utilizar estos métodos como la ultrasonografía nos dan mucho más sensibilidad, especificidad y valor predictivo para que nosotros identifiquemos la membrana cricotiroidea de una manera adecuada.
¿Qué técnica nos recomiendas? Exactamente. ¿Cuál es la mejor técnica y cuál es la que tú utilizas generalmente en pacientes en los cuales tú tienes una vía aérea predicha difícil o una vía aérea fisiológicamente difícil? Ok. Mira, cuando uno empieza a evaluar al paciente en la preanestesia y tienes tu traductor lineal, comienzas por, como estamos hablando antes, desde arriba hacia abajo. Ya evaluamos, como estamos hablando antes, tu distancia de piel epiglotis. Cuando sigues bajando, entonces empiezas a evaluar dos técnicas para identificar la membrana. Una es con el traductor en transversal y uno en longitudinal. ¿Ok? Una le dicen, o la mnemotecnia es TACA, que vamos a ver, y la otra es longitudinal o collar de perlas. TACA, con el traductor a nivel transversal, vemos que las siglas vienen porque tienes el tiroides, tienes una columna de aire, tienes el cricoide y te regresas para ver el aire. El aire simplemente es la membrana. Entonces, por eso se llama TACA. Tiroides, bajas aire, consigues el cricoide y subes y te consigues otra vez con el, ahorita voy a buscar una lámina para que la vean, y el aire. Y el otro sería la longitudinal o collar de perlas, que te ubicas en la horquilla external, y una vez que identifican en el sentido transversal que estás con la tráquea en el centro, entonces giras de manera longitudinal el traductor y empieza a identificar lo que conocemos como el collar de perlas. Ya lo vamos a buscar para que lo vean mejor acá. Perfecto. Vamos a ver un video. Puedo compartir, ¿verdad? Sí, Sí, puedes compartir tu sí puedo pantalla, por compartir. favor. Perfecto. Aquí lo vi. ¿Se ve? Sí, Juanca, se ve claro. Se ve, ok, es el traductor lineal, entonces donde vamos a ver, esta es la parte el cricoide y el tiroide y la membrana en el centro. La técnica como tal, aquí van las tres estructuras, esta es la que estamos hablando de TACA, simplemente vemos el tiroide, vemos aire, vemos el cricoide y nos regresamos para oler el aire, que es la membrana. Son los que vamos a ir identificando. Y el aire ven, o la membranita ven como una estructura hiperecoica. Aquí ven, por ejemplo, aquí lo van a ver arriba, que es el traductor como se va viendo, tiroides primero, después sigue el traductor aquí bajando, vemos esta linecita hiperecoica en el medio, curva, que es el aire o la membrana, después nos conseguimos esta estructura hipoecoica y nos regresamos otra vez para ver otra vez esa línea. Esa sería la técnica de TACA. El otro es la longitudinal o collar de perlas, ¿okay? Que fíjense como comenzamos transversal, después nos ponemos longitudinal y seguimos subiendo y vemos esto como un collar de perlas justamente, son estas perlitas, 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 hasta conseguir una perla mucho más grande, un poquito ovalada, que le podemos decir que es la madre perla, y entre una madre perla grande y la otra, que es un poquito más rectangular, que es el cartílago tiroides, entonces tenemos la membrana cricotiroidea. ¿Okay? Eso sería ideal en estos casos. Aquí pueden ver aquí los dos videos. Este es del Airway Management del Reino Unido, pero vemos arriba cómo se está viendo el collar de perlas, cómo se van a ir identificando hasta conseguir uno mucho más grande, que viene siendo justamente el cricoide. Y entre esos dos, mira cómo va subiendo. Y aquí vemos entonces el cricoide mucho más grande, que es la perla mucho más grande, la membrana y después el cartílago tiroides. En esto, ya van a ver aquí, porque a veces en libros se ve todo muy bonito, pero aquí también, esto es técnica casera, ya van a ver, que también se ve y son todas las medidas. Esto también se lo quería enseñar, esto es un video hecho en un paciente allá en donde yo trabajo. Vieron que es para ver la evaluación de la vía aérea. El traductor yendo de arriba hacia abajo. Y son todas las estructuras que uno está viendo. Fíjense que el ultrasonido de la vía aérea está lleno yo le digo, ¿no? Es como un zoológico, está lleno de animalitos. Vemos que tenemos el signo del murciélago en pulmón, el signo del avestruz en pulmón, que todos esos son signos para identificar según el traductor a la línea pleural y buscamos si está en movimiento o no. Y aquí en la vía aérea superior
me gusta de escribir, ellos ven al momento de identificar, aquí va para arriba, aquí abajo, aquí en esta parte, en el medio, lo que es la distancia para ver la epiglotis, que habíamos hablado antes, ¿verdad? Y entonces le dicen que es el signo de la carita, ¿no? Una carita, aunque aquí me gusta decirle que es el signo del perezoso, no sé cómo le dicen allá, porque parece un perezoso, tiene las dos caritas. Entonces uno está buscando un animalito ahí y es cosas fáciles, mnemotécnicas, relativamente divertidas que te pueden ayudar a identificar la imagen, haces tu medición, ¿verdad? Y vamos a ver si ve aquí, y baja la eliminación, ven que es 2.05, como hemos hablado de los cortes anteriormente, y en caso que vimos el corte a nivel de hioides, que es la otra distancia, piel hioide, que es esta estructura como una carpa, y vemos su valor adecuado. Entonces es un paciente que lo puedes catalogar, que no va a ser complicado para intubar. ¿Ok? Y el otro era, se lo veo aquí, yo creo que con eso está bien. Perfecto, eso es. Y la práctica es lo que te hace que esas imágenes, de tanto verlas, ya las identifica inmediatamente. Y al final, el mejor paciente es uno. ¿En qué sentido? Como yo le digo a los residentes, si estás aburrido, la guardia está lenta, está sosa, tienes un traductor ahí, utilízalo. Póntelo en el cuello, póntelo en el pulmón y empieza a ver lo normal. Claro, si ven el pulmón y tiene dificultad respiratoria el residente, bueno, aprovecha y todos evalúan qué es lo que tiene. Pero con uno se evalúa lo que es la parte normal. Esa dificultad respiratoria les da cuando uno está observándoles qué están haciendo, entonces es complicado. Bueno, llega el adjunto y empiezan a... Llega el adscrito, el adjunto, el tratante. Bueno, nos escriben desde Perú nuevamente y nos hacen una pregunta súper interesante. ¿Cómo nos ayuda el ultrasonido para la determinación tanto de la profundidad y la posición del tubo endotraqueal? Juanca, tú hablabas un poco de esto al inicio del webinar y nos decías que nos puede ayudar el ultrasonido. Y bueno, le complemento a una que está acá también súper interesante, es cómo podemos hacer dinámicamente la valoración de la vía aérea y específicamente de la intubación adecuada a nivel traqueal por medio de la ultrasonografía de la vía aérea. Súper interesante, ya estamos más de 100 personas conectados, bienvenidos a todos y pues les invitamos a que sigan haciendo sus preguntas por el chat. Y Juanca, ¿cómo podemos valorar específicamente la profundidad y la posición del tubo endotraqueal? Fíjate que tenemos cuando tú manejas la vía aérea, intubas al paciente, tienes una manera directa y una manera indirecta de verificar si el paciente está intubado. De manera directa podemos hacerlo colocando el traductor en el cuello a nivel de las cuerdas vocales. Sabemos que son un triangulito. Al pasar el tubo por el medio, cambia la conformación y es lo que llamamos el signo de la bala. Vemos que está así, pasa el tubo y se pone así. ¿Ok? Entonces es el signo de la bala. Estamos viendo directamente. Eso, por supuesto, estamos obviando la parte de que tenemos nuestra carnografía y estamos evaluando también ventilación del paciente. Estamos hablando ahorita del ultrasonido. De manera indirecta, ¿cómo vamos a ver si de verdad, por ejemplo, el tubo está en tráquea? Es el transductor un poquito más abajo, el corte de tráquea donde ves el esófago al lado. ¿Qué llama eso? Lo que llaman el signo del doble tracto. Debe haber un solo tracto, porque es donde queda el tubo en la tráquea. Si cae en el esófago, ese tracto negro, que es la sombra de la tráquea, se replica abajo, muy pequeño, y entonces hay dos tractos. Al haber dos tractos, un signo indirecto de que el paciente no está intubado, está en esófago. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, en una emergencia, un estómago lleno, ¿verdad? Te dice, mira, no ventiles, que no lo intubaste, estás en esófago. Por supuesto, ese eco lo está haciendo un ayudante al lado, un anestesiólogo al lado, un experto que esté manejando esa parte. Ver si el paciente también está intubado o no, te vas mucho más abajo. Entonces te vas al ultrasonido pulmonar con tu mismo traductor lineal, que lo tienes ya conectado, a menos que sea un equipo que puedes cambiar, y ves y buscas la línea pleural. La línea pleural que está entre las dos costillas, está en el centro, y ves si hay movimiento de línea pleural. Si es bilateral, el paciente está con el tubo adecuado en la carina, ventilándose a los dos lados. Puede ser que
intubes más un bronquio que otro, entonces en ese momento, de uno de los lados donde no está intubado el paciente, ¿qué se va a ver? La línea pleural no desliza. ¿Okay? ¿Qué puede haber en todo caso? Otro signo que llamamos el pulso pulmonar. ¿Qué vemos? En la línea pleural, un movimiento muy fino, ponemos el modo M y vemos que el pulso pulmonar simplemente es la repercusión del latido cardíaco hacia la pleura y lo vamos a ver en el modo M, justamente que coincide con el trazo que está abajo. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Retiramos un poquito el tubo, volvemos a hacer la evaluación y vemos. ¿Para qué nos ayuda eso, por ejemplo, en la colocación del tubo de doble luz? El estándar de oro sigue siendo la fibrobroncoscopia. Coloca el tubo de doble luz, hace tu fibro y verifica que el paciente esté entubado donde lo quiere el cirujano para la cirugía. Pero también, si tienes el ultrasonido a mano, lo colocas y ves, mira, sí lo estoy, está aislado, el pulmón izquierdo es el que va a operar, no está ventilado porque ves que la línea pleural no se mueve, no desliza. Y bueno, y evalúas en el momento de que es importante, bueno, claro, ahí pues haces el diagnóstico porque con una línea pleural no desliza, también tienes que ver, bueno, si estoy en presencia de un neumo, por ejemplo, el cirujano le hizo en emergencia una vía central, intubé el paciente, pero no me está ventilando, pero bueno, hay otras maneras de ver, por ejemplo, si tiene o no líneas B, paciente que no, la línea pleural no se desliza, y piensa, será un neumo, pero estoy viendo líneas B, las líneas B como vienen de la pleura y se mantienen esas pleuras unidas, entonces no hay neumo, te descarta el neumo inmediatamente. Eso es una de las maneras que hay. Perfecto. Voy a ver Bueno, si ¿tienes imágenes sobre eso? Si no, yo también tengo acá, pero si es que tienes, para ya que nos compartas. voy a buscarlo, estoy aquí. Bueno, tenemos muchas felicitaciones, excelentes charlas desde algunos países de Centro y Sudamérica. Muchas gracias por estar conectados y pues les invitamos a que sigan haciendo sus preguntas por medio del chat. Hay otra pregunta acá, bueno, está un poco relacionada con la posición del tubo, pero a nivel neonatal nos dicen prácticamente lo mismo. Acá nos hacen una pregunta súper interesante también, es ¿en qué o a qué altura se hace la medición del diámetro del tubo endotraqueal y si es que esta medición puede ser extrapolada a adultos con un valor predictivo adecuado? ¿Te parece si primero vemos las imágenes? Justamente, vamos a ver las imágenes que estamos hablando ahorita. Ok. Ya estamos más de 100 personas Listo. conectadas. Aquí. Perfecto, estás compartiendo tu pantalla, sí, está Ahí perfecto. se ve, La ¿verdad? vemos todos. Sí, Bueno, ahí vemos esta imagen que es lo que llamamos el deslizamiento de la línea pleural. Una costilla, otra costilla acá, ¿okay? Y en el centro una línea, o sea, una estructura hiperecoica que ven como se mueve, como se desliza el elemento. Fíjate que, y el otro, el que teníamos al lado, es este, que es el pulso pulmonar, que pareciera que no se mueve, pero ese tum, tum, tum coincide justamente con esto. Lo ponemos en modo M, justamente en el medio, y vemos que coincide con, eso se llama las líneas T, que es lo que coincide con el trazado del el electro. Y a la diferencia del neumotórax, por ejemplo, fíjense que no desliza para nada, y vemos este otro signo que está acá, que es lo que llamamos punto pulmonar. ¿Qué significa eso? Es un área donde sí se mueve, si hay una línea pleural que sí se desliza, y justamente después hay un punto donde no se desliza. ¿Qué hacemos? Ponemos el punto o el traductor en el centro, pasamos al modo M y en vez de ver un signo que llamamos también el signo de orilla de playa, a ver si te lo consigo más atrás acá, que bien chévere, que justamente es el modo M de está más adelante, vemos el signo que se elimina la orilla de playa y vemos el signo de la estratosfera o signos del código de barras. Y esto simplemente es la manera para descartar que estamos en. Si tenemos un neumotórax, vemos si hay deslizamiento, si hay o no, si hay líneas B, que simplemente son estas líneas que salen de la línea pleural y llegan hasta el final de la pantalla, no se desvanece, llegan hasta el final. Y normalmente pueden haber de menos de 3, 1, 2. ¿Ok? Y seguimos viendo ese punto, ese pulso, que es lo que estamos hablando antes, y ver. ¿Ok? Eso es por este lado. Y lo perfecto. otro. Yo te comparto ahorita lo del signo de la bala que tú nos decías hace un momento. Miren cómo Eso. pues, este es el signo de la bala que nos estaba comentando hace un momento Juanca.
cuando nosotros a nivel de las cuerdas vocales vemos cómo al pasar el tubo endotraqueal, se adopta la forma del tubo endotraqueal y es lo que se conoce como el signo de la bala, y vamos a ver esta intubación en tiempo real, donde nosotros vemos el paso del tubo endotraqueal, que realmente tiene una mayor dificultad para observarlo y tiene un poco más de curva, pero se determina lo que se conoce como el signo de la tormenta de nieve, que es el paso del tubo endotraqueal en esta zona, y el signo de la doble burbuja, como pueden ver ustedes aquí, pues determina que nosotros estamos intubados adecuadamente. Pero si nosotros vemos lo que nos hablaba hace un momento, y quiero que se fijen en este punto, esta es la tráquea, y miren cómo se forma el signo de la doble burbuja o del doble trayecto o de la doble tráquea cuando nosotros hacemos una intubación a nivel esofágico. Vamos a repetir el video, miren cómo en el centro nosotros tenemos a la tráquea y acá el esófago, y al pasar el tubo hacen una intubación esofágica y se forma el signo de la doble tráquea o del doble trayecto que decía Juan Carlos, y obviamente esto determinaría que el paciente está intubado esofágicamente. En este momento proceden a retirar el tubo endotraqueal y pues a recolocarlo. Y pues lo que nos hablaba Juan hace un momento de una manera bastante clara es sobre la ecografía pulmonar y este signo que es del sliding pleural, el signo del deslizamiento pleural, la pleura visceral sobre la pleura parietal, y el modo M que colocamos a este nivel, donde nosotros vemos el famoso signo de la orilla de playa que determinaría que el paciente esté intubado adecuadamente. Pero cuando está intubado de una manera selectiva o a nivel esofágico, nosotros no vemos este deslizamiento de la pleura visceral sobre la pleura parietal y podemos tener el famoso signo del código de barras o de la estratosfera, pues que determina que el paciente puede no estar intubado adecuadamente o puede estar intubado esofágicamente o puede estar intubado selectivamente. Hay más preguntas, Juanca, te felicitan, Lore, te felicitan por la exposición, excelente charla. Nos preguntan si sería útil para la intubación retrógrada, Juanca. Mira qué interesante. ¿Qué opinas tú de la intubación retrógrada? La retrógrada. Sí, ¿y qué tanto nos serviría la ultrasonografía Bueno, como parte del manejo? ahí apagaste no, para la retrógrada, justamente para la identificación de la membrana. La identificas adecuadamente y sabes que vas a entrar por ahí. Fíjate que quería enseñarle el signo que le está hablando, que lo vimos aquí en el capítulo, en los talleres que hemos visto. Era, ¿te acuerdas que todo es animalito acá? Tenemos el signo del perezoso. Todo es animalito en vía aérea. Los dos ojitos son los músculos, estilo hioideo. La epiglotis está en el medio, ¿verdad? Y lo que buscamos que el perezoso se nos vea ahí, ¿ok? Lo que estamos hablando también de fíjense también esto, la predicción del tamaño. Entonces buscamos el diámetro más estrecho de la vía aérea subglótica en adultos sanos. Entonces el tubo que vamos a seleccionar debe ser menor al diámetro subglótico a nivel cricoideo, ¿ok? Igualito lo vamos a hacer en niños. Y en niños hay una relación, fíjese el diámetro subglótico, por supuesto, anatómicamente es la parte más angosta en el niño, y hay una tabla en la cual por peso vemos de cuál es el que le tocaría sacada justamente por ultrasonido. ¿Okay? Excelente, mi querido Juanca, más felicitaciones. Sí, nos piden justamente la relación también del diámetro externo del tubo endotraqueal para el manejo específicamente de los pacientes pediátricos. Nos felicitan desde Nicaragua también, estamos 100 personas o más de 100 personas conectadas en este momento y pues nos vuelven a preguntar cómo sería la secuencia del manejo para la intubación en tiempo real. No sé, tengo una diapositiva súper descriptiva, mi querido Juanca, me avisa si se ve. Esta es una pues valoración secuencial de Dale, lo que nosotros ampliar pantalla. Ahí quedó. Dale en la presentación para que se abra. ¿No se abrió? Ahí se ven todas. O sea, se ven, pero se ven todas. Bueno, es lo que yo veo, no sé. Es una filmina completa donde nosotros vemos el signo de la bala, ¿sí? Mira cómo se identifica el signo de la bala. Al pasar el tubo endotraqueal, el tubo adopta la forma o la vía aérea adopta la forma del tubo endotraqueal.
Posterior a eso hacemos una valoración del sliding pleural y determinamos a nivel bilateral si es que hay un sliding pleural, y obviamente si hay un sliding pleural bilateral, el paciente está intubado adecuadamente. Y en la actualidad también nos hablan de que podemos hacer una valoración específicamente de la excursión diafragmática, y cuando esta es mayor de 2 centímetros, pues obviamente el paciente está intubado adecuadamente. Miren que cuando el paciente está intubado selectivamente a nivel derecho, nosotros tenemos solo un sliding pleural a nivel derecho, y a nivel izquierdo hay una ausencia del sliding pleural, y cuando valoramos el diafragma, pues el derecho asciende y el izquierdo no. Al igual que cuando nosotros hacemos una valoración o una intubación selectiva a nivel izquierdo, pues hay sliding a nivel izquierdo, pero no hay una elevación a nivel de la cúpula diafragmática a este nivel. Hay más preguntas, más Fíjate en felicitaciones. mira esto que también le va para compartirla, acerca, porque justamente cuando hablamos de POCUS, ¿verdad? Que estamos hablando en esto de que POCUS suena a poco, porque a veces uno piensa, oye, voy a hacer un ultrasonido de la vía aérea, voy a hacer un estudio y tengo que durar 20 minutos, media hora haciendo un estudio. No, es algo sumamente centralizado al punto de atención. Voy directamente a ver qué estoy pasando. Esto es lo que estamos hablando antes de que vemos un solo tracto, esta es la tráquea, ¿ok? Con la sombra y el signo del doble tracto. Cuando el tubo, ¿qué pasó? Entró en esófago y vemos eso. Y en cuanto al tiempo, fíjense, miren el tiempo. Se pone el traductor, inmediatamente se ve aquí al lado. O sea, algo muy rápido. No hay que estar pensando mucho ni haciendo mucha curva en este caso, sino el traductor se coloca y se ve inmediatamente al lado. Y en este, por ejemplo, vemos al mismo tiempo se está intubando al paciente aquí arriba, haciendo el laringoscopio, colocando el tubo, y cómo vemos que pasa acá. Como está el transductor colocado hacia abajo, no vamos al signo de la bala porque no está en las cuerdas, pero vamos a ver que se mantiene y no hay doble tracto. Si no se viera así, como está aquí abajo, sería el doble tracto. Pero más o menos claro, es lo que estamos hablando al principio de las desventajas, que porque necesitas tener a alguien al lado que sepa usar el... Más preguntas, más felicitaciones. Muchas gracias a todos por estar conectados. Vamos casi una hora de este webinar y de este pues, evento académico. Muchas gracias por estar conectados todavía. Mira que aquí hay una pregunta súper interesante, Juanca. No sé qué piensas y no sé qué evidencia hayas leído. Yo la verdad no he leído evidencia sobre si el tamaño correcto del dispositivo supraglótico. La ecografía nos ayuda a medir el tamaño del supraglótico. Yo he leído mucho sobre la posición del supraglótico y cómo nosotros podemos determinar por medio de ultrasonografía la buena colocación del dispositivo supraglótico, pero medir o determinar la medición para el tamaño, ¿has leído algo sobre eso? Mira, justamente en estos días buscando, conseguí algo de la medición ultrasonográfica de el supraglótico. Tendría yo que ponerme a buscar, pero sí, claro, todo eso tiene que ver con medir, por ejemplo, la base, medir el grosor de la lengua y sacar una relación para ver si la máscara 3, 4 o 5, dependiendo del sexo del paciente o de la fisonomía, cuál va a ser la que mejor le va a caber, pues a prestar. Si había un estudio de ese tipo que lo señalaba, no lo tengo aquí a la mano para presentarlo, pero entonces eso está como comenzando a verse mucho, que es tratar de que el dispositivo que tú vas a usar, sea un tubo endotraqueal o sea un supraglótico, sea el que mejor se adapte al paciente de manera anatómica. Y por supuesto, la medición te la va a dar el ultrasonido, porque no es algo que lo tienes a pie de cama y lo vas a hacer rápido ahí mismo y te va a dar la respuesta en un segundo. Perfecto, Por supuesto, sí. hay trabajos que van a hablar de que la sensibilidad es mejor con la tomografía, bueno, pero uno no puede estar haciendo tomografía a cada persona para decir le va a poner una máscara 3 o 4, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que más evidencia en la actualidad hay sobre la colocación adecuada de los dispositivos supraglóticos y cómo nosotros podemos evidenciar los signos indirectos de que la paciente está adecuadamente, la cazoleta del dispositivo supraglótico coapta adecuadamente con la vía aérea y hace un buen sello. Y pues de tamaño sí, realmente hay muy poca evidencia sobre el manejo. ¿Cómo valorar el signo de la punta del lápiz, especialmente pacientes que han tenido traqueostomía? El signo de la punta del lápiz, no sé si lo has oído, mi querido Juanca.
Y también nos piden Punta del lápiz. si es que nos puedes mostrar nuevamente los tubos de acuerdo a las edades. Si nos puedes mostrar nuevamente esa diapositiva en la cual sí, tú pues colocaste los diferentes tubos haciendo las mediciones de diámetro subglótico. No. Ya lo busca por acá. Ay, se me perdió. Aquí está. En pediatría. Acá. Ahí vemos. Neonatos, infantes, niños y por ejemplo en adultos, este es el diámetro interno del tubo endotraqueal y el diámetro externo del tubo endotraqueal. Lo más importante es que siempre el diámetro externo del tubo, aquí está identificado, está el 6.5, pero el diámetro externo es 8.1. Esto tiene que ser menor a la medida que lo que logramos hacer. En este caso, el niño, aquí abajo. Sería lo ideal en este caso. Perfecto, le felicitaciones Lore, desde algunos países de Centro y Sudamérica, felicitaciones Juanca. Una pregunta también nos habla sobre cuando tengamos pacientes con tumores subglóticos, ¿qué nos ayuda más? ¿La ultrasonografía, la resonancia, la tomografía? ¿Qué opinas Lore, Juanca? Mira, bueno, justamente tuvimos un caso que lo presentamos en un caso clínico aquí en Evalá, por ahí por enero-marzo, de tumores subglóticos. Bueno, tumor, una estenosis subglótica. Toda evaluación subglótica siempre va a ser, por supuesto, mucho mejor una tomografía. De hecho, es la que te ayuda, como ayuda al cirujano, nos ayuda a nosotros a medir, a ver exactamente cómo está ese orificio para donde vamos a pasar un tubo y si podemos pasar un tubo o no, y si lo podemos abordar sí o no. Yo creo que en este caso, para evaluar con el ultrasonido podemos ver que hay una sombra, hay una obstrucción, pero definitivamente creo que ahí la tomografía tendría mucho más sensibilidad para evaluar un tumor o una estenosis subglótica. Sí, de hecho, en la actualidad las reconstrucciones 3D que hacen estas tomografías pues nos ayudan mucho a determinar este tipo de patologías y pues obviamente sería uno de los métodos de radioimagen que nos ayudaría de una manera bastante importante a saber cómo manejar en nuestra vía aérea. Nos preguntan de Colombia, bienvenidos a nuestros colegas de Colombia, nos preguntan sobre la ultrasonografía gástrica, si es que entra dentro del manejo multidisciplinario, multimodal de la vía aérea. ¿En qué pacientes creerían que se debería hacer y en qué pacientes nos podría ayudar? La ecografía gástrica, el protocolo GUS. Yo creo, Pablo, que en todos. Fíjate, porque tenemos, esa entraría en parte, un estómago lleno, al igual que un paciente con un broncoespasmo, son las que llamamos vía aérea difícil fisiológica. Es un paciente que está en emergencia, tiene un estómago lleno, puede ser que abra muy bien la boca, un mal empático, como uno llama 0 o -3, o sea, está perfecto, lo ves bien, una buena distancia, pero el estómago está lleno y te lo transforma en una vía aérea difícil, porque tienes que cambiar el patrón o la manera que tú vas a abordar esa vía aérea. Y definitivamente un buen abordaje, una buena evaluación, justamente entrando en el tema de POCUS, evalúas el contenido gástrico y ves si está vacío o está lleno de líquido, o en caso de que lo hayas evaluado, lo evaluaste, tiene líquido o tiene contenido, como si vas a completar su ayuno y si los medicamentos que le colocaste hacen efecto o no. Para eso. Perfecto, sí, definitivamente el manejo de la ultrasonografía gástrica es fundamental en estos pacientes con vía aérea fisiológicamente difícil o vía aérea difícil predicha anatómica, ¿no? Hay ciertos grupos poblacionales, pacientes embarazadas, pacientes con trauma, pacientes con alteraciones del estado de conciencia, que toman medicamentos tipo antiparkinsonianos, diabéticos, pacientes que hayan sido sometidos a procedimientos de bypass o de manga gástrica, que obviamente, pues, tienen de por sí ya un enlentecimiento del vaciamiento gástrico y en aquellos que no conocemos específicamente el tiempo de ayuno, pues obviamente es de mucha ayuda la valoración tanto cualitativa como cuantitativa del antro gástrico y es parte fundamental y es parte pues del manejo multimodal de la vía aérea. Nos felicitan desde República Dominicana.
Nos preguntan también si crees, bueno, ya respondiste esto sobre la tomografía por encima de la ultrasonografía. Mira esto, Pablito, que conseguí aquí. Perfecto. Justamente, mira, el papel de la ultrasonografía en confirmar la posición de la máscara laringe en pacientes pediátricos. Esto es en Brasil. Eso hay que leerlo, se ve súper interesante. Justamente el uso del ultrasonido y ven si la máscara laringe, en este caso, no el tamaño, sino si estuvo bien colocada o no bien colocada. O sea, sí hay trabajos que ya están investigando, este es del 2020, el uso del ultrasonido para ver si la máscara está bien o no. Y había uno, que lo prometo conseguir y montar, acerca de la evaluación justamente de la predicción de qué tamaño usar de máscara. Perfecto, hay más felicitaciones desde Antillas Holandesas. Pues muchas gracias por estar conectados hasta esta hora. Y pues yo creo que vamos ya 1 hora 10 minutos de nuestro webinar. Muchas gracias, Lore, muchas gracias, Juan Carlos. Dejamos un tiempo para unas 2 o 3 preguntas más. Siguen llegando las preguntas, siguen llegando las felicitaciones para todo. Excelente ponencia y excelente la evidencia que hemos presentado durante esta hora 10 minutos. Nos hablan de la ultrasonografía en vía aérea es más útil en laringoscopía directa que en videolaringoscopía. Nos escriben desde Bolivia. Muchas gracias a nuestros hermanos y colegas bolivianos por estar conectados en este momento. ¿Qué opinas, mi querido Juanca? ¿La ultrasonografía en vía aérea es más útil en laringoscopía directa o en videolaringoscopía? Sí, bueno, al final en utilidad, si tienes una laringoscopia directa y no tienes un videolaringoscopio, por supuesto la utilidad es mayor porque es la combinación de dos técnicas que te van a disminuir la posibilidad de que te consigas una vía aérea difícil, o si la tienes, de cómo manejarla o la facilidad para manejarla. En cuanto a lo que vas a ver con el ultrasonido, no, lo vas a ver igual con la laringoscopia directa que con el videolaringoscopio, porque al final lo que estás viendo es un tubo pasando por la tráquea y al final un tubo pasando por el esófago. Entonces, el transductor, al verlo, vamos a decir, por decir algo, el transductor o el ultrasonido en este momento es ciego al dispositivo que se está usando arriba, porque está enfocado en ver la tráquea. Entonces, si tienes un videolaringoscopio, bueno, ventaja porque estás viendo tu pantalla y estás viendo al mismo tiempo el ultrasonido, estás viendo las dos pantallas y estás combinando, que es lo que habíamos hablado al principio. Pero utilidad uno mayor que el otro, no creo que es igual en este caso. Perfecto, muchas felicitaciones desde todos los rincones de nuestra América Latina, desde el Caribe también. Pues muchas gracias, mi querido Juan Carlos, por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Lore, pues por haber compartido esta hora de 10 minutos sobre toda la experiencia y toda la evidencia que tienen ustedes en el manejo de la ultrasonografía en la vía aérea. Pues una invitación a todos quienes han estado conectados a que pues repliquen este tipo de técnicas y pues practiquen en cada uno de sus hospitales con el objetivo de adquirir esta curva tan corta que tiene el manejo de la ultrasonografía en vía aérea, y pues que sepan que es una herramienta importantísima y para corroborar los diagnósticos y el manejo de la vía aérea en nuestros hospitales y en cada una de nuestras instituciones. Un mensaje de despedida, tal vez, mi querido Juanca, para todos los más de 100 personas que están conectadas todavía a esta hora, pues si nos puedes dar unas palabras de despedida. Seguro que sí. Primero que, bueno, muchísimas gracias por conectarse y a tener un poquito de su tiempo para escucharnos esta plática que ha sido genial el día de hoy. Y me gusta terminar con una frase que es: no es tan importante inventar la rueda como saber usarla. Entonces, tenemos ese dispositivo a mano, lo compramos, entonces vamos a ponernos a practicar para aprenderlo a usar, porque al final siempre se dice, el experto tiene que ser ustedes. Me hiciste de acordar de una frase que hablaba un gran maestro que tenía en la anestesia y que me decía que lo importante es no tener todos los juguetes, sino saber usar los que tienes. Y pues obviamente esto también entra en el manejo de la vía aérea y también en el manejo de la ultrasonografía. Lore, creo que ya te conectaste de nuevo, estabas con un poco de problemas en tu conexión, un poco intermitente, pero creo que ya estás de nuevo conectada con nosotros. Un mensaje final, muchas felicitaciones de todos los rincones de América Latina, de Centroamérica, Sudamérica, del Caribe, para todos, y pues tal vez unas palabras finales para poder despedir esta hora y 15 minutos de gran
evidencia académica. Antes que nada, muchísimas gracias. Un honor haber compartido este tiempo, aunque intermitente, con ustedes. Un gustazo, siempre se aprende. Un mensaje para todas las personas que están escuchándonos, que se dieron su tiempo, que aprendamos. El eco va a seguir creciendo, nosotros vamos a seguir creciendo con el eco. Debemos aprender constantemente. La capacitación continua es lo que nos hará crecer constantemente como profesionales, y qué mejor que dar un muy buen servicio a las personas que están en nuestras manos. Un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias a ti. Y pues bueno, nuevamente hacerles la invitación no solo a nuestros colegas anestesiólogos, sino también a nuestras colegas que están en formación, futuros anestesiólogos, que pues se animen a utilizar la ultrasonografía como parte y como quinto pilar de la examinación de todos nuestros pacientes, y pues que la curva es tan corta que el objetivo es que la vayan desarrollando en pacientes normales para luego hacerlo en pacientes patológicos, y que por medio de este nos permita pues realizar diagnósticos y cambiar las diferentes estrategias del manejo de la vía aérea. La optimización es fundamental en el manejo dinámico de la vía aérea, y es a lo que el grupo de entrenamiento de vía aérea les invita, a que optimicemos a nuestros pacientes y utilicemos los recursos que tengamos a mano para hacerlo de una mejor manera. Muchas gracias a todos, las más de 100 personas que siguen conectadas hasta esta hora con nosotros, y pues un abrazo con mucho cariño, y esperamos pues verlos pronto en cada uno de los grupos y de los cursos que se haga de vía aérea en cada uno de nuestros países. Un abrazo, Juan Carlos, muchas gracias, Lore, un honor compartir con grandes de Latinoamérica en el manejo de la vía aérea y de la ultrasonografía, y pues si es que tienen más dudas, pueden seguir escribiendo sus dudas a través de nuestras diferentes plataformas, que con gusto las vamos a contestar cuando podamos hacerlo. Un abrazo a todos, buenas noches, y un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Igual.